tiene como finalidad el lucro. Mientras que en la segunda, esa es la razón de su existencia. En la práctica puede suceder que una asociación practique actividades generalmente lucrativas, situación que podría confundir. No obstante la claridad de la ley civil, para orientarnos en este problema, afirmamos lo siguiente. Cuando una sociedad lucra después de deducir los gastos de las operaciones sociales y cubrir las reservas de utilidades, en el remanente de la ganancia es repartido entre los socios en forma de dividendos. En cambio, si una asociación obtiene lucro o ganancia, estos no se reparten entre los asociados, sino que sirve para aumentar el patrimonio propio de la asociación y para el cumplimiento de los fines que motivaron su fundación. ¿Estamos entendiendo esto? Hay una que en este caso es, miren pues, les voy a explicar con manzanitas, dijeron. No, estamos hablando de la sociedad y de la asociación. Entonces, en la asociación, prácticamente se puede establecer qué es con fines de lucro y la asociación es sin fines de lucro. Entonces, cuando se logra reunir una cantidad de dineraria, se podría decir, se reparten entre los socios. O sea, sobró esto, el remanente de los negocios que se hicieron y bueno, entonces como acá vamos solidariamente parejos, todos lo mismo. Pero en la asociación, lo que va quedando de ganancia se queda en el fondo de la asociación para continuar con el objeto no lucrativo. ¿Sí? Entonces, en esta institución no hay ganancia para los asociados. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí? Una lucrativa, una es no lucrativa. Una se reparten las ganancias, la otra se queda dentro de los fondos de la fundación para nuevos proyectos con el objeto que ellos tienen, ¿sí? Pero no es lucrativo. Bueno, continuamos entonces. Vamos a pasar a lo que es la sociedad civil y sociedad mercantil. Debido a que el concepto legal de sociedad se encuentra en el Código Civil, que ya lo leímos, en forma genérica, y que el Código de Comercio no define lo que debe entenderse por sociedad mercantil. O sea, el Código de Comercio no tiene en sí esto, es así como está la sociedad en el Código Civil. Entonces, se hace necesario establecer la diferencia entre dos tipos de sociedades, de manera que ese concepto genérico sea aplicable tanto a la sociedad civil como a la sociedad mercantil, lo que les mencionaba ayer. Lo que no tiene el Código de Comercio, lo tiene el Código Civil o viceversa. Entonces, estos siempre se van a complementar, siempre recordando que si está en el Código de Comercio se refiere a esas sociedades mercantiles. La única diferencia, pero luego se van tomando lineamientos de cada uno de esos cuerpos legales según sea el caso. Bueno, luego hay 3 criterios que la doctrina ha consagrado para establecer la... espérenme que se me fue mi nota aquí. Los criterios son 3 que se han consagrado para establecer la diferencia entre sociedad civil y sociedad mercantil. Y entre esos 3 criterios tenemos, tomando nota, profesional, objetivo y formal. ¿A qué se refiere el criterio profesional?
se los voy a decir, se los voy a explicar despacito para que tomen nota. El criterio profesional principió siendo un conjunto de normas aplicables exclusivamente a las relaciones en las que intervenían comerciantes. Pero podemos decir que de acuerdo al criterio profesional, una sociedad es mercantil cuando con categoría profesional de comerciante se dedica al tráfico comercial. Una sociedad es mercantil porque tiene la calidad profesional de comerciante. Ustedes saben cómo es que se adquiere la calidad de comerciante, ¿verdad? En cambio, la civil no la tiene. Luego vamos a ver las diferencias. Luego tenemos el siguiente criterio, el criterio objetivo. Con permiso, usted. El criterio objetivo. Este surge después de la publicación del Código de Comercio de Napoleón. La diferencia entre la sociedad civil y la sociedad mercantil depende aquí de la naturaleza jurídica de los actos que cada una realice. Según la tendencia objetiva del derecho mercantil, deben establecerse una serie de actos en forma taxativa o enunciativa que tendrán carácter mercantil y delimitarán la materia propia de esta del derecho privado. Si una relación no encaja dentro de esa serie, se sujeta al derecho civil. Estamos cayendo otra vez a lo que les acabo de decir. Entonces, aquí entra el criterio objetivo, ya se los dije. Luego está el criterio formal. El criterio formal también es llamado constitutivo. Tomen nota. Criterio formal, también llamado constitutivo. Es el más aceptado por las legislaciones modernas. Pregunta de examen, ¿cuál es el criterio más aceptado por las legislaciones modernas en el derecho mercantil? El criterio formal. La ley mercantil establece siempre estamos en el criterio formal. La ley mercantil establece una serie de tipos de sociedades consideradas de naturaleza mercantil, fuera de cualquier otra calificación o circunstancia especial al celebrarse el contrato de sociedad. Si el contexto del instrumento público se adopta a una de las formas establecidas en el Código de Comercio. La sociedad es mercantil, de lo contrario, la sociedad será civil. O sea, si está en el Código de Comercio, la sociedad es mercantil. Si a lo contrario, si está en el Código Civil, la sociedad es civil. En otras palabras, hay que buscar la diferencia en la constitución de la sociedad. Y ya vamos a entrar al acta constitutiva. Si es conforme al Código de Comercio o al Código Civil. Siendo irrelevante la actividad a la que se dedique. Si una sociedad no adopta en su constitución ninguno de los dos tipos o formas, estamos en una sociedad civil. Entonces vamos a entrar al concepto de sociedad mercantil. Sí, Marjorie. Ligda, disculpe, tal vez como en palabras más coloquiales se podría decir que el criterio profesional depende de quién realice la actividad, el objetivo depende de qué se realice en la sociedad y el tercero en qué ley está. Así, en palabras sencillas. Ok. Gracias. Ya vieron. Sí tienen don de interpretación ustedes. Bueno, concepto de sociedad mercantil. Para poder dar este concepto necesitamos buscar elementos que puedan contribuir a delimitar el perfil de esta institución jurídica.
Hay un profesor que menciona nuestro autor del libro, que es el profesor guatemalteco Edmund Vázquez Martínez. Dice que la sociedad mercantil, escuchen, esta es una definición, es la agrupación de varias personas que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo, creando un patrimonio específico y adoptan una de las formas establecidas por la ley. Este es el criterio que inspira el actual Código de Comercio guatemalteco. Ustedes, que me voy a atrasar mucho con ustedes así, pero vamos. Conceptos de derecho de sociedad mercantil, la definición del profesor guatemalteco Edmund Vázquez Martínez. Esta definición es autoría de él. La sociedad mercantil es la agrupación de varias personas, pero escriban rápido, como que sí, tienen que ir a ver a la novia. De varias personas que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo. Coma, hasta con comas. Crean un patrimonio específico y adoptan una de las formas establecidas por la ley. Repito desde el inicio, pero sin pausas. El profesor guatemalteco Edmund Vázquez Martínez dice que la sociedad mercantil es la agrupación de varias personas que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo, creando un patrimonio específico y adoptan una de las formas establecidas por la ley. Pero también tenemos el criterio de Rodrigo Uría. Él define que la asociación es una asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa con ánimo de obtener un beneficio individual, participando en el reparto de ganancias que se obtengan. O sea, que si ponen atención, es casi que lo mismo, pero en palabras diferentes. Pero él está, aquí ya lo especifica como ese beneficio individual. El otro solo menciona que es que la agrupación de varias personas con un fin lucrativo. Entonces, vayamos entendiendo eso, lo del fin lucrativo, las actividades, la unión de las personas con un fin. Entonces, la definición de Rodrigo Uría es la que les acabo de leer. Dice que esta definición del maestro español también nos parece adecuada, haciendo la aclaración que el término asociación es usado en forma genérica, pero con el objeto de no confundir el concepto, creo que es preferible usar el término unión o agrupación. Entonces, lo que les estoy diciendo, o sea, esa separación, esa unión de personas, esa unión de individuos, esa unión de comerciantes o esa agrupación. Siempre esas palabras tienen que ir en esas definiciones. Y vamos a ir, Jessie Aldana. Licta, buenas tardes. Disculpas que mi internet se me falló. La definición que acaba de dictar es la de sociedad mercantil. Sí. Ok. Sí. Gracias, Licta. Ok. Y vamos a leer el artículo 1728. Nuevamente. Norma. ¿Se lo leo, Licta? Sí, Jasmine, por favor. Artículo 1728.
La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Muy bien. Aquí vamos a marcar el código. Primero, hay que marcar el artículo. Segundo, hay que ponerle definición de sociedad o título, en rosadito, amarillo, naranja, moradito, lo que ustedes quieran. Luego van a separar la parte donde dice es un contrato, a remarcarlo. O sea, la sociedad es un contrato. Y luego van a marcar dos o más personas. Dos o más personas luego van a donde dice poner en común bienes o servicios. Separen. Actividad económica. Otra. Y dividirse las ganancias. Si se dan cuenta, en ese artículo están las actividades de la sociedad. Entonces, la sociedad es un contrato, primero. Segundo, es la unión entre dos o más personas. ¿Para qué? Que se unen, que ponen bienes en común o servicios. Ajá, pero ¿para qué? Para desarrollar una actividad económica. ¿Y cuál va a ser el beneficio? Pues dividirse las ganancias. Así. Entonces, separen esas palabras claves de ese artículo y no se les olvide, voy a ver, relacionar ese artículo, yo creo que lo hicimos ayer. Pues relacionar ese artículo con el artículo 10 del Código de Comercio. ¿No lo relacionamos ayer? No, Ligda. Bueno, entonces el artículo 1728 del Código Civil lo relacionan con el artículo 10 del Código de Comercio. Ahora bien, teniendo claro esto, según este artículo, se dice que la sociedad es un contrato. Lo tenemos claro. Pero esa definición se queda pobre. Entonces, sabiendo que la sociedad es un contrato, vamos a hacer que esto se haga mucho más grande y vamos a entender de qué estamos hablando. Entonces, en este caso, la sociedad debemos aclarar que no es el contrato, o sea, la sociedad no es el contrato en sí, como lo establece el artículo que acabamos de leer, sino que el contrato, que la sociedad es la institución que nace del contrato. No se me perdieron. Sociedad es un contrato, pero en sí lo que realmente quiero que ampliemos en conocimiento es que la sociedad no es el contrato, sino que del contrato nace la sociedad. O sea, esto es como una cadenita, o sea, la sociedad sin contrato, pues no funciona. Vi un nombre ahí, pero no entendí qué me estaban diciendo. Entonces, quiero que me digan si me captaron lo que les quiero decir ahí. ¿Sí? ¿O no?
Una consulta, licenciada. Dígame. Por ejemplo, entonces yo entiendo aquí que, vamos a ver, el hecho generador de ese contrato es la institución, ¿no? Sí. Exacto. O sea, ese contrato trae a la vida una sociedad. A la vida jurídica, obviamente. Una sociedad. Entonces, pero muy genéricamente, muy simple, podemos decir que la sociedad es un contrato. Pero para ampliar esto tenemos que establecer y tener claro que esa sociedad no va, o sea, no va a nacer a la vida jurídica sin ese contrato. O sea, van de las manos, son dos paralelos. Ya, pero entonces el hecho generador que me va a crear una obligación, ¿cuál sería? El contrato. Porque por medio del contrato es donde se establecen los lineamientos. Pero por medio de ese contrato es donde nace la sociedad. ¿Sí? No se me hagan bolas. Miren pues. Vamos a empezarlo otra vez. El artículo 728 establece que la sociedad es un contrato. Ok, esto lo tenemos claro. Dice que si nos quedáramos con ese concepto, es un concepto muy pobre. Entonces, la sociedad no es el contrato. Entendamos esta palabra. La sociedad no es el contrato. La sociedad es la institución que nace de ese contrato. ¿Sí? Pero no me quiero estancar ahí en esa frase, solo quiero que lo entiendan. Yo sí lo entendí, licenciada. ¿Sí? ¿Verdad que no está complicado? La sociedad no es el contrato. Es la institución que nace con el contrato. Exacto. Entonces, pero por lo que el código establece, no quiero que se me van a confundir con eso. Sigamos. La sociedad crea una trama de vínculos jurídicos entre los socios y de esto con la persona jurídica que se crea. Por eso se le ha llamado contrato de organización o contrato plurilateral de organización. Permítanme, se me va a apagar la compu. Ahorita voy con usted. Solo lo voy a conectar. Espera. Ya, perdón. Bueno, entonces, estábamos en que es un contrato de organización o contrato plurilateral de organización. El plurilateral quiere decir que la calidad con que actúan los sujetos individuales es la misma. Todos son socios. Entonces, por eso se llama plurilateral. Todos son socios. Todos tienen la misma figura dentro de la asociación, de la sociedad. Contrariamente a los bilaterales. Como ejemplo, en los bilaterales, aquí menciona una compraventa. Uno es comprador y el otro es vendedor. Entonces, son diferentes. Pero en la sociedad, todos son socios. La teoría general del negocio jurídico es aplicable a la explicación del contrato de sociedad. En este punto vamos a estudiar lo que son los elementos del negocio jurídico para poder entender. Y entre ellos vamos a mencionar la capacidad. La capacidad requerida para la celebración del contrato es de ejercicio, eso lo vimos ayer, regulada por los artículos 8 y 1254 del Código Civil. Así que por favor vamos a ver si hicieron relación con esos artículos. Artículo 8 del Código Civil.
y el artículo 1254 del mismo cuerpo legal. ¿Ok? ¿Sí hicieron relación? Me relacionan el artículo 8 con el 1254 y viceversa. Es decir, la que se adquiere por la mayoría de edad, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro, que es la capacidad de ejercicio. Siempre y cuando esta persona no haya sido declarada legalmente incapaz. Licenciada, perdone, sería también con el artículo 6 del Código de Comercio, el artículo 8 del Código Civil y 1254 del Código Civil, ¿verdad? Sí, se me adelantó porque les quería mencionar también que esa misma capacidad está en el artículo 6 del Código de Comercio. Entonces, aquí no hay pierde. Tenemos 3 artículos donde establece la capacidad para el comerciante. Artículo 8 del Código Civil, 1254 del Código Civil y el artículo 6 del Código de Comercio. Vamos a conocer lo que es los casos en que la capacidad de ejercicio se limita. Y aquí vamos a leer el artículo 20, 21 y 22 del Código de Comercio. ¿Alguien que me lea el artículo 21? Yo, Lita. Vinicio, léame. Declarados en quiebra. No pueden constituir sociedad los declarados en quiebra mientras no hayan sido rehabilitados. Muy bien. Ese artículo está derogado. Así es, eso iba a comentar. Código de Comercio. Ese está derogado según el decreto número 8-22 del Congreso de la República. Entonces, no nos vayamos a confundir con ese tema, tanto doctrinariamente como legalmente. Entonces, en el Código de Comercio, eso ya no está. El Código de Comercio, el artículo 22 está derogado, Olivia. Sí. Gracias, Olivia. Corríjanlo los que lo tienen, como les dije. El artículo 21 es lo que está derogado, licenciado. Sí, está derogado. Los que tienen su ley actualizada, pues ya les va a parecer que está derogado. Ahora los que siguen sin actualización, táchenlo o pónganle ahí derogado y pónganle decreto número 8-22, porque puede hacer pregunta de examen de privado. ¿Cuál fue el decreto que derogó el artículo tal que habla de tal y tal? Ahí está. Entonces ustedes tienen que conocer que fue el decreto 8-2022 del Congreso de la República. Bueno, entonces vamos a leer el artículo 20 y desde el 20 hasta el 22, bueno, en este caso el 21 queda derogado, le vamos a poner prohibiciones como título. El artículo 22, licenciada. Sí, el 22, no, el 20, entraba el 21, pero como está derogado, y 22. Esos 3 artículos son prohibiciones para la capacidad de ejercicio en el derecho mercantil.
Bueno, ¿ya? Luego vamos a pasar al consentimiento. Estamos siempre en los elementos, ¿verdad? Del negocio jurídico, no se me pierdan. Consentimiento. Para producir efectos jurídicos, la voluntad debe manifestarse con discernimiento, intención y libertad. El consentimiento se supone que se ha prestado bajo esos supuestos mientras no se demuestre que adolece de vicios, por error, dolo, violencia y simulación, hechos que puedan anular la relación contractual. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? El consentimiento siempre tiene que, siempre y cuando no haya una oposición, que no se demuestre que adolece de vicios, de error, dolo, violencia o simulación, sigue teniendo sus efectos jurídicos. Bueno, y luego pasamos al otro elemento que es objeto lícito. Ese es en el artículo 1251, oralidad del Código Civil. ¿Cuál? Estamos viendo lo que es consentimiento, objeto lícito. Buscámoslo. ¿Cuál dice que es? El 1251 del Código Civil. Es el 1257. Uh-huh. Esos son los vicios de la declaración. Y él está hablando de la voluntad. Ajá. Podría ser, si quiere, podrían poner cualquiera de los dos, porque en esta definición estamos hablando de las dos cosas. Que aquí no aparece, o sea, que no exista vicios de la declaración de voluntad sería el artículo 1257. Y en el artículo 1251 estamos hablando del negocio jurídico, de lo que necesita para su validez, que está al principio. Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento, que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces, cualquiera de los dos, de hecho, pueden relacionar los dos, poner ahí como referencia para el consentimiento. No hay ningún problema. Ustedes, ya es tarde. Bueno, objeto lícito. Por la naturaleza singular del contrato de sociedad, el objeto del mismo presenta dificultades en su precisión, lo que no sucede en otro tipo de contratos. Algunos mercantilistas consideran como objeto del contrato de sociedad la aportación de los socios, o sea, los bienes dinerarios o no dinerarios que se entreguen para formar el capital social, pero de acuerdo con nuestra legislación, el objeto del contrato de sociedad lo constituye la actividad la cual se va a dedicar la sociedad. Esta siempre debe ser lícita, posible y determinada. Y para esto vamos al artículo 1301 del Código Civil. ¿Sí no lo puede leer? Recuerden que estos artículos que vamos a leer, porque son varios, está relacionado con el objeto lícito, que es los elementos del negocio jurídico. 1301, ¿quién me lo va a leer? 1301. Sí. Voy a leer ya. Yo se lo leo. Sí, está bien, Manuel.
Ahora, Adela creo que había pedido la palabra. Permítame, Manuel. Vaya. Adela me busca el artículo 1538, por favor, y usted me va a leer el siguiente. Manuel, por favor, 1301. Bueno, hay artículo 1301, digo, de la voluntad. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas a empresas y por la ausencia y no concurrente de los requisitos esenciales para su existencia. La negociación que adolece la nulidad absoluta no producen efectos ni son revalibles por confirmación. Muy bien. Entonces, a este artículo lo van a marcar y le van a resaltar objeto contrario al orden público o contrario a leyes. Esa línea, su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas. Eso van a resaltar de ese artículo. Y luego vamos con Adela, con el artículo 1538. Vamos al artículo 1538. Objeto del contrato. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan, pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta, con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. Muy bien, gracias. Entonces, lo vamos a marcar y vamos a resaltar lo que tiene en la primera línea, objeto del contrato. Y lo pueden relacionar con el artículo 1301. Ya, Lita. Ok. Ahora vamos a leer el artículo 1730. ¿Se lo leo yo si quiere? Nancy, por favor, gracias. Artículo 1730. La estructura de sociedad deberá expresar lo siguiente. Número 1, objeto de la sociedad. Número 2, razón social. Número 3, domicilio de la sociedad. Número 4, duración de la sociedad. Quinto, capital y parte que aporta cada socio. Sexto, parte de utilidades o pérdidas que se asigne a cada socio. Fecha y forma de su distribución. Séptimo, casos en que procederá la disolución de la sociedad antes de su vencimiento y las bases en que todo caso de disolución deberán observarse para la liquidación y división del haber social. Octavo, cantidad que puede tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales. Noveno, modo de resolver las diferencias que surjan entre los socios. Y décimo, la forma de administración de la sociedad y los demás pactos que pueden los socios. Gracias. Ese era el 1730. Bueno, ese igual lo marcan, lo resaltan con el elemento que estamos estudiando. El objeto de la sociedad. Sí. Y lo relacionan con los otros dos artículos que ya les dije. Siempre debemos recordar que la licitud del objeto consiste en que no sea contraria al orden público. Como los artículos ahí establecían, o a las leyes prohibitivas expresas. Siempre el objeto tiene que ser un objeto lícito.
En cuanto a la determinación del objeto, diremos con mayor énfasis que es de mucha importancia precisarlo en el contrato, ya que así se establece la esfera de actuación de la sociedad y delimita las facultades generales de sus representantes. Exige la determinación del objeto social en la escritura constitutiva, al que se da a conocer al público por medio de la publicación que ordena el registro mercantil al momento de solicitar la inscripción de sociedad. En el registro mercantil, al momento de inscribir la sociedad, se hacen publicaciones, pero cuando uno escribe el objeto, lo que el registro está evitando es que se utilice la frase negocios en general. Entonces, aquí pide específicamente cuáles serán las actividades que tendrá la sociedad. Entonces, tomando bien en cuenta esto, el objeto siempre tiene que ser obligatorio, que determinen cuáles serán las actividades a realizar. Otro elemento del concepto de sociedad en el derecho guatemalteco es el personal. Se constituye por los sujetos individuales que celebran el contrato y reciben la calificación jurídica de socios. La ley guatemalteca exige un mínimo de 2 socios y ellos contribuyen con su capital o su trabajo al desarrollo de la explotación mercantil para la que se fundó la sociedad. Entonces, la legislación solo pide 2 socios como mínimo. Entonces, ahí puede ser que existan socios capitalistas o sea socios industriales, pero lo vamos a ver después. Así, muy rapidito, solo para que les quede este tema y lo puedan estudiar o leer. Quiero darles lo que son las características. Ay, ustedes, ya no me va a quedar tiempo. Bueno, lo ampliamos el martes. Las características del contrato de sociedad mercantil. Características del contrato de sociedad mercantil. Solo se los voy a nombrar y ya el martes los fundamentamos y les doy las definiciones. Número 1, consensual. Número 2, principal. Número 3, oneroso. ¿El 2 es plurilateral, Ligra, o es principal? Principal. Consensual, 1, principal, 2, oneroso, 3, absoluto, 4. Y no le voy a continuar con este tema porque quiero que leamos los artículos que fundamentan cada uno de estas características. Estamos consensual, principal, oneroso, absoluto, de tracto sucesivo, solemne. Número 1, consensual. Solo pónganle ahí a un ladito, les voy a dar uno de los artículos para que lo lean si tienen tiempo, que sería bueno. Consensual, artículo 1588 del Código Civil. Principal, artículo 1589 del Código Civil. Absoluto, el artículo 1592 del Código Civil. Luego, el solemne.
artículo 16 del Código de Comercio. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí. ¿Tienen alguna duda o...? Licenciada, no tiene artículo, ¿verdad? No, ese todavía no. Quiero buscarles uno para podérselos agregar ahí, pero ahorita solo esos. Sí. Ese tema va a quedar inconcluso. Solo les di la introducción, pero eso hay que ampliarlo y hay que leer los artículos para relacionarlos y marcarlos. Entonces, no sé, algo que quieran aportar, agregar, alguna duda. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana en clase a las 7 de la noche por el mismo canal. No es el mismo canal, nuestro canal. Entonces, que tengan una bonita noche. Éxito siempre, estudien, pórtense bien y si no, ahí me invitan. Cuídense hasta.